Yo entré por el WhatsApp, me mandaron el link por WhatsApp, entonces yo la puse aquí, por eso entré. Si apago este, ¿se apaga lo de acá? No. 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 ¿Segura? Sí. Es que aquí estaba el link, entonces yo ya no voy a todo ese link, así que hice lo que se me ocurrió. Cogí, esto lo puse el WhatsApp acá y lo abrí aquí. Y se abrió el Zoom. ¿Puedo apagar esto? Sí. Ay, ya lo apago entonces. Yo estoy dejando de que gasta batería.
Creo que está paralizada la imagen. A ver. Sí, la conexión, la conexión. ¿Será que me lo hago desde el teléfono? Ya. Buenas tardes. Buenos. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Y? Muy bien, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Un saludo muy cordial desde Pausa por una Buena Causa. Para empezar, vamos a decir que es Pausa por una Buena Causa. Pausa por una Buena Causa es una iniciativa social, la misma que busca conseguir donantes de plaquetas y generar un mayor compromiso, concientizando a grupos de personas en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, la página web nace como un facilitador
en impulsar esta gran iniciativa a través de temas de conocimiento y de socialización de los temas que le corresponden, ¿no?, a la lucha que estamos impulsando contra el cáncer infantil. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema de mucha responsabilidad y a su vez de mucho interés por la ciudadanía, como es el tema de la leucemia y los tipos de leucemia. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Ramírez, un especialista con una trayectoria muy grande en el tema de leucemia, y el cual nos va a orientar y a facilitar ese conocimiento necesario para tenerlo presente. Doctor Juan Ramírez, bienvenido a este espacio, bienvenido a este conversatorio. Es un gusto tenerlo nosotros. Y vamos a empezar con la primera pregunta, doctor. ¿Qué es la leucemia y con qué frecuencia se puede presentar y cuál es el rango de edad en la que se presenta esta enfermedad? Doctor, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a los organizadores de estas charlas porque tenemos que concientizar a la sociedad ecuatoriana que esto no es solamente la lucha de Solca como institución, sino la lucha de todos. El gobierno, las autoridades seccionales, las ONG, los municipios, la empresa privada. Todos pueden aportar en algo para la lucha contra el cáncer. En primer lugar, la leucemia es el cáncer más frecuente en edades pediátricas. Se ve con mayor incidencia entre los 2 y 15 años de edad. A nivel de los países, a nivel mundial, de todos los casos de leucemia diagnosticados entre niños y adultos, las leucemias ocupan entre un 10 a 20%. Y de todos esos casos, aproximadamente las 2/3 partes se encuentran en países en vías de desarrollo, como Latinoamérica. Como ya les dije, es el primer cáncer más frecuente en pediatría. Asimismo, la leucemia en los países desarrollados está convirtiéndose en la primera causa de muerte entre niños de 2 a 15 años de edad. Eso no dista mucho de nuestra realidad como Latinoamérica, en la cual se llega a ocupar entre el segundo y tercer lugar, dependiendo de la región y de cada país. Las leucemias son cánceres malignos, lo que nosotros decimos células que se producen por clonación. ¿Qué quiere decir eso? Que una sola célula enferma puede dar origen a muchas células enfermas, ¿ya? O hijas. Y esas células infiltrar los diversos órganos y al afectar los diversos órganos pueden producir una disfunción o mal funcionamiento de los mismos. Actualmente se sabe actualmente hay el concepto de célula madre enferma. Antes se creía que en las leucemias la célula madre estaba buena y sana, pero no. En la actualidad se ha visto que la célula madre es la enferma y es la que funciona mal y es la que ocasiona la enfermedad. Dentro de las leucemias, pues, hay los casos, hay 3, básicamente, que luego poco a poco iremos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y usted decía que uno de los mayores problemas es cómo se presenta esta enfermedad, principalmente en los países en vía de desarrollo. ¿Cuál cree usted que serían esas deficiencias que permiten que estos países sean los más afectados? En primer lugar, el cáncer en niños no se puede prevenir, a diferencia de los adultos, que en varios tipos de cáncer sí se pueden prevenir.
Lo que se hace en el cáncer en niños y en las leucemias es hacer un diagnóstico precoz, oportuno y rápido. Y ahí viene el gran problema, porque eso depende en gran medida de qué tan desarrollado tengan la estructura de salud en cada país. Si usted tiene un sistema de salud primaria, o sea, aquellos lugares donde se da atención general, donde hay un pediatra general, un médico general, un ginecobstetra general, y que tenga los laboratorios y los instrumentos primarios a la mano, o sea, un laboratorio bien instalado, entonces usted puede hacer un diagnóstico precoz, ¿ya? Y derivar oportunamente a los pacientes a los hospitales de atención de especialidad. Entre más uno se demore en diagnosticar y en derivar al paciente, eso va en contra de las posibilidades de curarse el paciente. Son dos los factores que siempre yo digo que son los peores que le puede pasar a un paciente con leucemia: retrasar el tratamiento y abandonarlo. El otro factor que influye bastante que en los países latinoamericanos es las condiciones sociales y creencias. Muchas veces en el campo vemos que hay mucho empirismo y se van hacia las medicinas alternativas y no acuden oportunamente hacia la medicina científica que se les ofrece en los diferentes centros de salud. Entonces ahí uno pierde tiempo y ya cuando uno llega al paciente en nuestras manos, pues desgraciadamente son a veces cuadros muy avanzados o muy difíciles de manejar y a veces incurables. Por ello, hay que tener un buen sistema de salud bien desarrollado, bien estructurado, que esté funcionando de manera organizada en sus diferentes estadios: atención primaria, secundaria, terciaria y de cuarto nivel o de superespecialización, como lo que da Salk. Y lo otro también, que no hay una conciencia clara de lo que es el cáncer en nuestra sociedad. Muchas personas creen que el cáncer solo es una enfermedad que afecta a la gente que es de raza blanca o que vive en Europa o que vive en Estados Unidos. Mucha gente hasta dice que no existe el cáncer, que es una invención, ¿ya? Entonces, ese tipo de pensamientos pues hace que se pierda mucho tiempo. Es más, dentro de los mismos colegas que hacen medicina primaria, no se piensa en el cáncer. A veces pierden el tiempo buscando enfermedades que son muy raras, en vez de pensar oportunamente y rápidamente si ese niño tiene un cáncer y comenzar a hacer la investigación rápida para dar un diagnóstico rápido. Aparte de eso, como yo siempre he dicho, el cáncer es una enfermedad cara, ¿ya? Es una enfermedad cara porque los medicamentos, la tecnología y los avances son de cierto costo y depende mucho de la accesibilidad de la población a esos métodos de diagnóstico y curación, las posibilidades que se cubren. Entonces también la parte económica influye bastante, ¿ya? Entonces por eso yo digo que debe ser un conjunto, ser toda la sociedad, Estado, ONGs, empresas privadas, los que deben colaborar y sobre todo hacer campañas de concientización, que las personas acudan oportunamente a hacerse ver de sus pediatras, ya sea en forma particular o por los hospitales del Estado, ante enfermedades, porque el cáncer en niños no tiene una sintomatología propia y simula perfectamente enfermedades benignas que tienen una mala evolución. Entonces, esta enfermedad, que es una gran simuladora, a veces hace que los padres la tomen muy por encima, que la tengan subestimada y no acudan oportunamente al médico. Por eso el mensaje es que si su hijo está enfermo o tiene cualquier enfermedad, no se automedique. Prefiera ir donde su médico, donde su pediatra, o acuda a los diferentes organismos de salud para que sean atendidos oportuna y eficazmente. Usted nos hablaba, doctor, de los tipos de leucemia.
aquí en el Ecuador, exclusivamente, ¿cuáles son los tipos que más se presentan en los casos que le ha tocado a usted atender? En ese aspecto, en Ecuador no varía mucho del resto de la presentación del mundo. Hay tres, las principales: leucemia linfoblástica aguda o LLA, la leucemia mieloide aguda o LMA y la leucemia mieloide crónica. De estas tres, la más frecuente es la LLA o la leucemia linfoblástica aguda, ocupando prácticamente un 70-75%. De ahí, aproximadamente de 10 a un 20% son leucemias mieloides agudas y el restante porcentaje mínimo son las leucemias mieloides crónicas. Esa es la presentación en pediatría. No importa la edad que sea, ¿ya? Siempre tendrán esa presentación. Doctor, referente a estos tipos y a los tratamientos que se pueden dar, ¿cuáles son las opciones que hay de tratamiento en el caso de este tipo de leucemia, que es la que más se presenta aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son las opciones que tienen los padres al momento de enterarse que su hijo padece de esta enfermedad? Muy bien. Antes de hablar de las opciones, primero quiero decirle, las leucemias y los cánceres en pediatría son enfermedades genéticas que tienen alteraciones genéticas, ya sean heredadas o no heredadas. Cuando no son heredadas son lo que nosotros llamamos mutaciones o cambios que se dan durante el transcurso de la vida del paciente. Entonces, los tratamientos en la actualidad son multimodales y van actuando de diferentes maneras. Cuando hace 60 años no se tenía más que quimioterapias y poca medicina en sí, pero con el transcurso de los últimos 50 años ha habido una explosión en el conocimiento molecular y genético del cáncer. Y eso ha permitido descubrir alteraciones genéticas propias de las leucemias, cómo actúan y cómo hacen que la célula se descontrole y se autoperpetúe. Entonces eso ha llevado a la medicina a desarrollar, aparte de la quimioterapia, otras modalidades. Cuando comenzamos el tratamiento con un paciente con leucemia, la piedra ángulo de tratamiento es la quimioterapia. En la actualidad se desarrollan medicinas quimioterapéuticas más efectivas, más seguras y menos tóxicas. Entonces, siempre es la quimioterapia. A ello se suma en la actualidad, en los últimos 10 a 20 años, ha habido una explosión, un boom a nivel mundial de lo que es inmunoterapia. La inmunoterapia son anticuerpos desarrollados en laboratorio que van contra ciertas características propias de las leucemias y que evitan afectar el resto de las células. Y últimamente tenemos lo que se llaman moléculas, igualmente medicamentos que se desarrollan artificialmente, que van a bloquear esas vías genéticas metabólicas alteradas y con ello poder destruir la célula maligna sin hacer tanto daño a las células sanas. Aparte, pues hay para aquellos, ahora, aproximadamente un 20-30% de los pacientes con leucemias, pues presentan recaídas, y eso es a nivel mundial, que se presentan las recaídas, ¿ya? Y que desde el inicio se descubren que como son enfermedades genéticas, tienen factores genéticos de mal pronóstico. Entonces ahí entra el trasplante medular con sus varias modalidades, ¿ya? Y últimamente pues se ha desarrollado un tipo de inmunoterapia, que será que ustedes habrán oído pues en los periódicos, en la televisión, que se llama
CTCAR, son células T modificadas genéticamente que van a atacar a las células malignas. Entonces, todo eso ha contribuido enormemente. Tanto sí que las posibilidades de sobrevida de un paciente con leucemia hace 60 años eran muy pobres, no llegaban ni al 10%. Y en la actualidad, con toda esta capacidad, con todo este arsenal de drogas y con el trasplante, pues se está llegando hasta en países desarrollados, hasta un 88% de probabilidades de curación a largo plazo. Aquí en Latinoamérica, en las últimas reuniones que hubo el año pasado, que hubo una reunión científica aquí de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, tuvimos la oportunidad de compartir experiencias entre los colegas de Latinoamérica. Nos dimos cuenta que a nivel Latinoamérica, pues, llega ese protocolo, esas probabilidades de sobrevida a un 70-75%. Pero el esfuerzo de los colegas y nosotros como médicos es tratar de llegar a eso, a ese 88, a ese 90% que hay en países desarrollados. Actualmente, pues, como el mundo está globalizado, todo es trabajo en equipo. Y Solca como institución, pues, está trabajando en equipo con otras instituciones extranjeras para poder tener acceso a investigación, desarrollo y poder mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Muy interesante las notas y las estadísticas que nos está dando, doctor. Esperemos que se pueda alcanzar ese mayor porcentaje en temas de tratamiento, ¿no? Bajo esa misma línea, doctor, hay algo muy importante que nos gustaría saber. ¿Cómo la persona, tanto como el padre, por ejemplo, de un niño, o el mismo niño, cómo se pueden preparar para recibir este tratamiento? ¿Qué necesitan ellos conocer al momento de ingresar a este tratamiento? Nosotros, como institución, lo primero que hacemos es informar al paciente. Cuando tiene la capacidad de recibir, por ejemplo, la información en pacientes adolescentes, e informar a los familiares, en estos casos los padres. Porque cuando los padres están bien informados, son una parte importante en el apoyo y en los cuidados del paciente. Entonces hay que saber informarle al paciente. A veces es un poco difícil porque nadie espera que un hijo tenga cáncer, porque se tiene esa idea de que el cáncer es enfermedad de viejos o de personas ancianas, mas no es así. El cáncer en pediatría es una realidad. Entonces, se le explica al familiar el estado del paciente, el tipo de leucemia que tiene y los factores de riesgo que tiene. Nosotros en base a eso, pues, planificamos la quimio en grupos de riesgo, bajo, intermedio y alto. Y comenzamos a dar nuestro tratamiento. Le explicamos el tratamiento, qué beneficios puede presentar, como también los efectos colaterales que puede tener. Desafortunadamente, en medicina, toda medicación puede tener efectos colaterales. Usted se pone una vacuna, la vacuna le puede producir diarrea, le puede producir fiebre, le puede producir una parálisis. Son efectos secundarios. Hay pacientes que se toman una tableta de paracetamol y si es el paciente de mala suerte alérgico al medicamento, pues presentará reacciones. Asimismo, la quimioterapia tiene sus reacciones propias. Entonces, eso se le explica al familiar para que esté preparado y sepa él manejar inicialmente los problemas y las complicaciones que se puedan dar. Porque nosotros decimos que un familiar bien instruido, bien aplicado, nos puede a nosotros bastante ayudar en el manejo y el control de las complicaciones, ya que tampoco existen, tampoco dejan de haber complicaciones durante el tratamiento. Entonces eso es muy importante
nosotros tenemos también un servicio de psicología. En la actualidad se ha desarrollado la psico-oncología como un auxiliar muy importante que hace como un nexo, hace un puente entre el paciente y su ambiente familiar con el médico, para que haya toda una buena interrelación y un buen contacto. Porque parece mentira que una de las causas de abandono de tratamiento es eso, la desconfianza. ¿Pero por qué hay desconfianza? Porque muchas veces al familiar no se le explica desde un principio bien los pronósticos, las complicaciones, que su enfermedad, qué se va a hacer, si va a recibir tal tratamiento, si se lo va a operar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una buena empatía entre el médico, el grupo de profesionales y el familiar y el paciente, pues el único beneficiado es el paciente, porque él termina su tratamiento como es, de la forma indicada, y eso es un gran valor para que el paciente se pueda llegar a comunicar. Hay que tratar de enseñarle, tratar de explicarle al familiar con palabras sencillas, porque él no va a entender las palabras técnicas médicas. Entonces al familiar hay que explicarle de manera sencilla. Nosotros inclusive personalmente se le puede hacer gráficos, ¿ya? Enseñándole pues qué es la enfermedad que tiene su hijo. Entonces tratar de ser también, como yo digo, tratando de ser también lo más sinceramente posible. Ser sincero y decirle la realidad al paciente y decirle la realidad de la enfermedad al familiar. Porque parece mentira eso, al menos en los pacientes adolescentes y mayores que ya tienen capacidad de razonamiento, que ya pueden inclusive decidir si quieren o no el tratamiento, pues les ayuda bastante en su estado de ánimo y en su colaboración. Al principio, pues, habrá tristeza, habrá angustia, habrá culpa, porque muchas veces los padres se dejan llevar por tabús, que porque no le diste de comer tal cosa, se enfermó. Porque no le diste tal dieta, se enfermó. Porque no lo cuidaste, se enfermó. Y como yo les digo, esta es una enfermedad que es genética y usted no la puede controlar. Entonces eso también hay que explicarle para bajar un poco la carga de ansiedad y de culpa que tienen los familiares. En eso, pues, el trabajo con el personal de psiquiatría es importantísimo, manejando a familiares. Tratamos de ser lo más realistas posible, pero a la vez darle esperanza, porque usted no le puede cerrar la puerta de la esperanza nunca a un familiar, a un paciente. Tenemos que darle la esperanza de que verdaderamente esta enfermedad, aunque parece impactante al principio, se puede curar, ¿ya? Tenemos en la actualidad las herramientas de diagnóstica que se están utilizando prácticamente en el resto del mundo y estamos mejorando cada día y cada mes para ello. Excelente, doctor. Ahora hablando un poco de los tiempos, doctor. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento para este caso? ¿Y cuál es la experiencia o cómo sería la experiencia de esa persona en el tratamiento? Ya. Los tratamientos de leucemia no son cortos, son largos. Una leucemia linfoblástica aguda tiene un tratamiento promedio, completo, desde que ingresa hasta que lo termina el último día, de 2 años y medio. Las leucemias, las que vienen en segundo lugar, que son las leucemias mieloides agudas, en la actualidad, pues con los nuevos descubrimientos, los nuevos esquemas de tratamiento, pues las leucemias mieloides agudas tienen un tratamiento aproximadamente de 1 año, año y medio. Mientras que las leucemias mieloides crónicas, que antiguamente solo había un chance de curación para ellos, era el trasplante. En la actualidad, al descubrir cuál era la causa genética de esta leucemia, se han desarrollado un sinnúmero de medicamentos, ¿ya? Orales,
que se le puede dar al paciente, y en estas leucemias mieloides crónicas, prácticamente estos tratamientos moleculares dirigidos, ya, prácticamente han puesto a un lado el trasplante. Muchos pacientes pues han logrado curarse sin necesidad de trasplante. Entonces son avances. Hablando de la leucemia más frecuente, pues el promedio son 2 años y medio. Durante todo ese tiempo, pues hay diferentes etapas en las cuales la más, digamos así, más pesada y tediosa es la primera, la que llamamos inducción. Es casi que los chicos tienen que estar ingresados un mes y medio, o el tiempo que sea necesario. Pero esa etapa de la inducción es la más importante, porque a nosotros nos dará la pauta de que ese paciente se puede curar solo con quimioterapia o ya será un paciente candidato para un trasplante, ¿ya? La LGMA igual. En la actualidad ha mejorado enormemente los tratamientos de LMA. Antes tenían un pronóstico muy sombrío las LMA. Solo sobrevivían un 40%, 20 a 40%. En la actualidad, con las quimioterapias y los protocolos más intensos, pues de un 40% ha subido casi un 60%, 70%. Y aquellas LMA, que ya sabemos por los estudios genéticos que contienen alteraciones de mal pronóstico, pues se les puede programar de manera temprana un trasplante para consolidar o reforzar el tratamiento de la quimioterapia. Y eso pues ha logrado pues mejorar la sobrevida de los pacientes con leucemia. Doctor, acerca de el proceso del tratamiento, ¿no? Una vez, usted me dice que tiene muchas posibilidades, hoy por hoy hay muchas posibilidades de que se pueda superar el tratamiento, se pueda superar la enfermedad, ¿no? Sí. Una vez que se lleve la enfermedad a ese lado, a esa posición, ¿qué efectos puede dejar o qué secuelas puede dejar el tratamiento en nuestros hijos, por ejemplo? ¿Puede afectarles al momento del desarrollo, el momento del aprendizaje, de crecer? ¿Hay afectaciones en ese sentido, doctor? Sí, las hay, ya en ese sentido. Tenemos los efectos inmediatos, mediatos y tardíos. Inmediatos, pues, náusea, vómito, pérdida de pelo, inapetencia, que no quieren comer, pero eso se reponen rápidamente, ¿ya? Mediatos, los efectos que pueden tener sobre la médula. Después de la quimio, pues se pueden poner anémicos, pueden bajar sus defensas, bajar las plaquetas. Pero lo que más llama actualmente la atención son los tardíos, porque como ahora sobreviven más, ya son pacientes que llegan a los 20, 25, 30 años, entonces como sobreviven más, se les hace un seguimiento por mayor tiempo y se están viendo las complicaciones a largo tiempo. Pueden haber muchas y variadas. Afortunadamente, para muchas de estas complicaciones hay medicina que nosotros llamamos protectores. Por ejemplo, esa fue la historia de los antraciclínicos, ¿ya? Que fueron que son una piedra angular en el tratamiento de cáncer en general en niños, no importa que sea leucemia u otro cáncer, pero que tenían efectos cardiotóxicos a largo tiempo. Pero asimismo se descubrió la causa de ese efecto y se desarrollaron cardioprotectores. Y los cardioprotectores, pues, en la actualidad han permitido disminuir la incidencia de los problemas cardiológicos. También hemos tenido, por ejemplo, medicinas que tienen efecto a nivel renal, pero también tenemos medicamentos que son protectores renales, ¿ya? Y que ello ha permitido disminuir la incidencia de lesión renal crónica. Hace unos 20, 30 años no era raro ver chicos que terminaban haciéndose diálisis. Ahora eso es muy esporádico. Hay que tomar en cuenta también que cuando uno tiene un paciente con leucemia, pues aparte de la quimioterapia, muchas veces tienen infección y muchos antibióticos pueden tener efectos
sobre, por ejemplo, órganos como el riñón, aparte de que la leucemia de por sí, cuando infiltra o ataca los órganos, ya van produciendo un daño, sea en hígado, sea en riñón, sea en el vaso, en pulmón, porque la leucemia no es como la gente cree, que solamente es la enfermedad de la sangre. No, para nosotros la leucemia es una enfermedad sistémica. Y lo más importante que se ha desarrollado en la actualidad es los efectos a nivel cerebral. Antes, muchos de los protocolos se usaban radioterapia, pero desde el 2016-2015, hubo una reunión de leucemias en Miami, en Orlando, y ahí hubieron muchos estudios interesantísimos en los cuales la idea era ya quitar la radioterapia. ¿Por qué? Porque de todas maneras los chicos, el desarrollo cerebral es constante. Es constante. El niño va aprendiendo durante toda su infancia, inclusive su adolescencia. Y se vio pues que muchos pacientes tenían problemas de cognitivos de aprendizaje. Entonces, en la actualidad, a la raíz de estos descubrimientos, ya la radioterapia a nivel cerebral como que ya está quedando a un lado y se están usando otro tipo de tratamientos menos neurotóxicos, ¿ya? E igual de efectivos, ¿ya? Entonces eso también es un avance. Por ejemplo, pueden haber efectos a nivel ocular, producto de la quimioterapia o de los esteroides. También pueden producir eso. Y lo importante es el chequeo, hacerse los chequeos. No porque ya terminé el tratamiento, ahora sí, nos despedimos del hospital, nos despedimos del médico y a vivir la vida. No, tiene que hacerse los chequeos como le manda el médico, tanto para ver si que no tiene una recaída, como también ver los efectos tardíos de la quimioterapia. En la actualidad, en adolescentes, se está trabajando mucho en lo que es la fertilidad, por ejemplo, de la quimioterapia en chicos de 13, 14, 15 años que tienen leucemia, ¿ya? Y en la actualidad, pues, se recomiendan esos pacientes en los hospitales donde tienen la posibilidad, inclusive, de hacer congelamiento de esperma o los congelamientos de los óvulos, para no perjudicar la reproducción de estos pacientes a futuro, ¿ya? Eso sí es un poquito más difícil en nuestro medio porque necesita una infraestructura adscrita y también los diversos especialistas para que puedan trabajar en eso. Entonces, pero uno puede ir descubriendo esos pacientes haciendo los estudios hormonales, viendo el crecimiento, viendo el desarrollo de los pacientes, si es de acuerdo a un sinnúmero de tablas que nosotros usamos para poder valorar estos parámetros. Entonces, es muy importante hacer un seguimiento, porque prácticamente la quimioterapia puede tener estos efectos secundarios. Lo importante es descubrirlos a tiempo, de fortuna precoz para actuar inmediatamente. Nosotros hemos tenido chicos que pues por la quimioterapia, por ejemplo, se descubrió que ya comenzaban a tener problemas a nivel cardíaco, pero inmediatamente se intervino y con ayuda de los cardiólogos pues se controla esa situación y esos chicos ahorita ya llevan 20, 30 años y tienen una vida normal. Hemos tenido pacientes nuestros ya curados que llegan a los 20, 30 años, tienen una vida totalmente normal, incluso tienen familia, tienen hijos, que nosotros les hacemos los controles, que son normales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cáncer, si bien es cierto una enfermedad, pero que si se cura, el paciente puede tener grandes expectativas para toda la vida. Nosotros le decimos que si tú logras curar a un niño, no es que solamente curas a un niño, sino que estás dando la oportunidad a un ser que sea productivo a futuro para la sociedad, ¿ya? Va a ser un chico que va a llegar a ser padre de familia,
que va a ser un trabajador y que va a aportar positivamente a la sociedad. Entonces, lo importante del cáncer es tener eso en cuenta. Bajo ese mismo tópico, doctor, ¿qué tipo de atención médica de seguimiento se necesita después de este tratamiento? Es verdad que usted nos mencionaba que en un caso, por ejemplo, cuando hay afectaciones cardíacas, nos ayuda el cardiólogo, pero hay muchas incógnitas dentro de que, bueno, yo ya terminé este tratamiento, yo ya no asisto a Solca, pero puedo por mi parte o asistir a un médico particular para darle seguimientos de acuerdo a las afectaciones que yo tuve, o es necesario mantenerse en eso con el médico de cabecera que trató toda la enfermedad. Ya, a ver, en eso viene lo que yo dije al principio de esta charla. ¿Qué tanto hay de conocimiento de la enfermedad como sociedad? Y a veces me da pena, pero a nivel de los colegas pediatras general, no hay un conocimiento firme sobre lo que es el cáncer en niños, ¿ya? Cuando ellos deberían ser los que son la voz, la alarma que deben hacer la sospecha del cáncer. Y sobre todo ellos pueden hacer el seguimiento del paciente. Por eso es que nosotros, como institución, pues estamos haciendo charlas, simposios, conferencias para también incluir a los colegas médicos en el diagnóstico precoz y en el seguimiento. Usualmente, como yo les digo a los padres, cuando terminan el tratamiento, pues se hace como yo les digo a los padres, vamos a hacer un ABC, estudio de médula obligatorio, para ver que su médula esté bien en remisión. Si había alguna alteración genética al inicio, pues estudios genéticos para ver si esa alteración genética desapareció. Hacer ecos de abdomen para ver los órganos, si están bien, riñones, hígado, vaso. Hacer estudios en los varones, importantísimo, el estudio de los testículos, porque las leucemias pueden infiltrar los testículos, entonces es importante no solo el examen físico, sino también hacer una ecografía, ¿ya? Es importante eso en los varones. Y siempre yo les digo, por lo menos una vez al año, una valoración, un chequeo cardiológico, ¿ya? Con el médico especialista, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Por lo menos una vez al año, como manera de chequeo, para poder tener una idea de que todo está bien. Los controles los puede seguir con su médico de cabecera o con su pediatra de confianza. No son cosas de nuestro mundo. Ya una radiografía, un eco, exámenes generales, ya exámenes hormonales, ecos en los varones de testículo. Eso no tiene cuestión no es cosa fuera del otro mundo, eso lo puede hacer su médico. Y si no, pues la gran mayoría de nuestros pacientes, pues se hacen los chequeos en nuestra institución y cualquier cuestión de gripe, tos, los hacen ver con sus pediatras generales. Eso no hay ningún problema. Solca siempre está abierto a todo el mundo. Y si el paciente quiere seguir haciendo los controles con nosotros, perfecto, encantado. Es más, cuando ya cumplen la mayoría de edad y ya son adultos, pues se los deriva al área de clínicas de adultos de Solca para que siga la institución, en la institución los chequeos ya de forma de adultos. No hay problema, muchos pacientes pues siguen los controles con nosotros en la parte oncológica y la parte pediátrica general lo siguen con sus pediatras generales, ¿ya? Eso no es ninguna situación. Inclusive hay colegas que a veces son muy atentos y nos llaman preguntando qué tipo de controles podemos hacer. Nosotros decimos, hágale controles mes a mes, cada 3 meses, cada 2 meses, con los siguientes estudios. Y cualquier cosa, pues como le siempre decimos, nos pueden comunicar o llamar oportunamente. Eso no hay ningún problema. Lo importante es que se hagan los controles. Hay, por ejemplo, pacientes que vienen de la provincia de Manabí. Entonces yo les digo, ¿sabe qué? Pueden hacerse los controles en Manabí, en Solca Manabí, no hay ningún problema, ¿ya? Si necesita un resumen del caso, se lo mandamos. Tenemos a veces pacientes que vienen de la sierra, de Loja. Nosotros digo, no hay problema, ya terminó su tratamiento aquí, puede regresarse a su tierra de origen y ahí seguir los controles. Eso no hay ningún inconveniente, ¿ya? Lo importante es que se hagan los controles de manera
sistemática, ordenada y oportuna. Perfecto, estamos con el doctor Juan Ramírez, especialista en temas de leucemia, sus tipos y tratamientos, ¿no? Doctor, otra pregunta más que surge de todo lo que usted está diciendo. En el caso de los padres, por ejemplo, ¿Ya? ¿qué se puede hacer como padres de los niños en ayudar a manejar la situación de los efectos secundarios que deja la enfermedad? ¿Qué ¿Ya? recomienda usted? Sí, diga, sí, sí. Ya. Los efectos secundarios que se... A ver. Hace poco, una gran iniciativa de una universidad aquí en Guayaquil desarrolló una APP, ¿ya? Para justamente encaminada a informar a los padres de manera rápida y sencilla sobre todos estos problemas. ¿Qué hacer cuando hay fiebre? ¿Qué hacer cuando hay vómito? ¿Qué hacer cuando tiene dolor? ¿Qué hacer cuando lo veo pálido? Es una APP que se desarrolló con una muy buena intención y muy buena idea y está a disposición de los padres con cáncer y sus niños con cáncer en general, que pueden, por medio de ella, sencillo, entran en sus smart, ven, dan un clic en el link que tiene el problema, por ejemplo, náuseas y vómitos, y ahí le explica de manera sencilla, clara y oportuna qué es lo que deben hacer y cuándo acudir al hospital, cuando ya, por ejemplo, hay signos de alarma, ¿ya? Siempre inculcamos eso al familiar, los signos de alarma, ¿ya? No espere a que el niño tenga fiebre para pensar que tiene una infección. Recuerde que el cáncer es una enfermedad, el cáncer en general es una enfermedad que inmunodeprime, que disminuye las defensas. Y las defensas son las que producen la reacción de la fiebre, ¿ya? Entonces, si no hay defensas por algún motivo, muy frecuentemente estos pacientes no tienen fiebre, pero ya pueden tener una infección. Entonces, a veces yo siempre digo al familiar, no se confíe de que tiene o no fiebre. Entonces se le da las señales de alarma, que se lo ve muy somnoliento, que no quiere comer, eso es importantísimo. Un niño usualmente cuando se siente bien, come, y come bien. Pero cuando no quiere comer, rechaza la comida, es porque algo le pasa. Puede ser que esté cansado, puede que esté triste, o puede ser que tenga dolor, o puede ser que tenga algún problema intestinal, digestivo, que él no sepa manifestar, porque son pequeños, y que debe estar uno siempre pendiente, ¿ya? A veces hay niños que solo tienen dolor de estómago y ya pueden tener problemas serios a nivel intestinal que ameritan ser ingresados. Por eso siempre se le recalca a los padres las señales de alarma, ¿ya? Estar pendiente. Como nosotros decimos, las infecciones que son nuestro peor enemigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las infecciones siempre están al acecho. Es la peor complicación más que las mismas leucemias. Porque como siempre yo le digo a los familiares, los pacientes con cáncer son pacientes inmunodeprimidos y el peligro son las infecciones. Entonces el familiar debe estar pendiente y no confiarse de la fiebre. Y como siempre le digo a los familiares, las infecciones ingresan por los orificios. Por ejemplo, nariz, boca, oídos, a nivel anal, a nivel vaginal o en el glande en los varones. Entonces siempre hay que estar pendiente, los papás estar pendientes sobre todo cuando asean a los niños. Nosotros les damos el consejo que si ve algún signo de inflamación que no se acompañe con dolor, acuda a la emergencia del hospital para valorarse. Pacientes que están con dolor abdominal o pacientes que vomitan y no quieren comer, ojo, eso puede ser también signo de algún problema de infección, que lo pasen muy dormidos o decaídos, cuidado, signos que pueden ser de una infección oculta hasta una anemia severa,
pero que la única manera de poderlo ver es que lo lleve a la emergencia. Problemas respiratorios, ¿ya? Tos que no mejora, gripe que no mejora, problemas para respirar, todo eso son señales de alarma, ¿ya? Que se le dice al familiar. Y también, pues, los signos que son comunes, náusea, vómito. Por ejemplo, la quimioterapia. Nosotros siempre recomendamos que si va el bebé o el niño a recibir quimioterapia ambulatoria, lo puede traer desayunando, pero no le dé un desayuno así copioso. Dele algo suave, que sea fácil de digerir, fácil de que pase rápido el intestino para que el chico no haga un tránsito lento, porque entonces ahí viene la quimio y como tiene el estómago lleno, se llena de gases y comienzan las náuseas y los vómitos. A menos que tenga algún procedimiento que obligue a que esté en ayunas. Pero si lo llevan, yo siempre les digo, llévele pero con un desayuno suave. No le dé cosas pesadas de digerir, ¿ya? Hasta que recibe la quimio, llega a su casa, déjelo descansar, dele líquidos, y si no vomita los líquidos, ahí sí, dele la alimentación, despacio, en porciones pequeñas, y haciendo una alimentación. Eso es una alimentación también bien importante. Nosotros tenemos un departamento de nutrición, ¿ya? Y dietética que ayuda bastante en eso. Siempre los padres hay que indicarles todas las posibilidades, las señales de alarma y cómo debe actuar. Incluso siempre se les recomienda que deben tener termómetros a la mano, que vea que estén trabajando bien. Y en la actualidad, pues hay la gran ventaja que hay digitálicos, ya no hay como los antiguos de mercurio. Entonces se les dice que la cifra base, o sea, el cross, 38. Si ya tiene más de 30, si tiene 38.1, acude al hospital. Tiene 38.5, acude al hospital. Tiene 39.40, con mayor razón, corre al hospital. Entonces, eso siempre se les explica al familiar. No solamente se les puede dar charlas, sino también se les puede dar por medio de folletos, ¿ya? Muy instructivos, ya que les puede ayudar a facilitar el control de estas enfermedades. Al menos cuando se les da la primera charla sobre la enfermedad a los hijos, usualmente todos los médicos del servicio le explicamos todas las complicaciones que tienen que hacer en el futuro. Y eso siempre le estamos recalcando al familiar en la consulta externa, al momento de la quimioterapia, las licenciadas, los residentes, todos estamos ahí siempre en una educación continua, ¿ya? Para que el paciente esté atento de lo que puede presentar su familiar. Perfecto. Doctor, tenemos unas preguntas de los padres de familia que nos están siguiendo a través de nuestros medios sociales y otros que están presentes también en la sala. Una de las preguntas es, ¿se puede detectar la leucemia a tiempo, doctor Juan Ramírez? Claro, esa es la idea, hacer el diagnóstico precoz, ¿ya? Recuerde, las leucemias no se previenen, se detectan precozmente. Lo que pasa que, vuelvo y repito, son enfermedades que pueden simular a otras. Tenemos lo que se llama las señales de alarma. Primero, tiene que sospechar en todo paciente que tiene fiebre más de una semana. Pacientes que tienen fiebre de más de una semana, que no mejora a pesar del tratamiento que le den, ¿ya? Ese paciente tiene que ser valorado profundamente. Pacientes que presentan anemia, que lo ven pálido de manera aguda, ¿ya? Y que son, a veces nosotros nos damos cuenta que son esos pacientes que tienen esa historia, anemia, 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 y nadie se toma la molestia de investigar el porqué de la anemia. Porque como yo digo, si es anemia por déficit de hierro, porque no se alimenta bien, pero por lo menos diagnostíquenla, pónganle el nombre y apellido. ¿Ya? Porque es fácil, hasta los papitos saben diagnosticar anemia, ven un examen y dicen que está anémico. Pero lo importante es saber es por qué. ¿Ya? Signos de sangrado. ¿Ya? Chicos que sangran por la nariz, que sangran a nivel de la boca. Han habido casos de chicos que orinan sangre, que hacen heces con sangre y sobre todo hematomas, moretones. Los padres dicen, pero si mi niño no se cae, no se golpea, yo no sé de dónde le salen esos moretones.
Entonces, ojo, acude a su médico para que por lo menos le haga un hemograma. Un hemograma se lo pueden hacer en cualquier laboratorio, no es un examen del otro mundo. En un hemograma le puede estar dando la alerta de que ese paciente tiene que ser valorado con mayor profundidad, ¿ya? Y como yo siempre digo, el examen que da la sospecha es el examen de sangre, pero la leucemia se diagnostica definitivamente en el examen de la médula. Usted sospecha cuando ve el examen de sangre y esa sospecha le lleva a hacer el estudio de la médula y ya en la médula se hace el diagnóstico definitivo de leucemia, ¿ya? Si dicen que porque tienen una máquina especial que diagnostica la leucemia, que por acá hay el examen especial que diagnostica leucemia sin necesidad de estudio de la médula, eso no existe. Tiene que hacerse el estudio de la médula para poder definir y diagnosticar bien. Y especialmente en esos estadios precoces, ¿ya? En que usted ve que en el examen de sangre las defensas están bajas, que está un poco anémico, que las plaquetas están bajas. Entonces ese paciente quiere decir que su médula está trabajando mal. No se olviden que la sangre es el espejo de lo que pasa en la médula. Si el examen de sangre tiene alteraciones, es porque la fuente o el origen, ¿cuál es? La médula está trabajando mal. Entonces hay que ir a investigar ahí, ¿ya? ¿Se puede hacer un diagnóstico precoz? Sí, cuando se hace una sospecha precoz, ¿ya? De estos pacientes. Peor aún, cuando ven en los niños que eso asusta mucho a las mamás, que son los ganglios. Ganglios indoloros, que no duelen, que no tienen inflamación y que van creciendo a pesar de que le dan antibióticos y todo, ¿ya? Afortunadamente, el 70% de ganglios en niños son benignos, pero hay un 30% que hay que tener mucho cuidado. Por eso, si los niños tienen fiebre y ganglio, acuda a su médico pediatra. Puede ser una faringoamigdalitis, está bien, ya, pero ya la diagnosticó. Y si no, pues su pediatra pedirá los exámenes oportunos y rápidos para hacerlo y llegar a un diagnóstico rápido y precoz. Perfecto, doctor Juan Ramírez. Hablando de los ganglios, solo como una acotación de una experiencia personal, yo tuve una afectación en algún momento parecida a esta, incluso se llegaba a discutir de que había una posibilidad de que sea leucemia. Y ¿Ya? justamente tuve esta clase de síntomas. Fui tratado por la doctora Reyes del Hospital de la Kennedy, hace Sí, muchos años atrás ya. No sé si todavía esté la doctora trabajando en el hospital. sí Y está trabajando. justamente tenía varios de estos síntomas. Y bueno, finalmente, hasta los últimos estudios que se hicieron, significó que era una mononucleosis, con la cual se pudo un poco confundir la enfermedad. ¿Con qué enfermedades suele confundirse? Nos estaba justamente preguntando un padre de familia, ¿con qué enfermedades pueden confundirse esta enfermedad de la leucemia? Las más Mire, frecuentes. primero, cuando usted tiene lo que nosotros decimos fallo de médula, por ejemplo, anemia, defensas bajas, plaquetas bajas. Lo primero que usted debe diferenciar es si es una infección, ¿ya? Hay muchos virus, ¿ya? Incluso ahorita que estamos de moda con el COVID, en la actualidad se ha descubierto que el COVID puede producir alteraciones hematológicas que pueden simular una leucemia. Hasta allá llega el virus del COVID. Y es más, hemos tenido pacientes que nos han llamado de otro hospital para valorarlos y efectivamente parece leucemia, pero no, que parece mentira es el COVID. Entre otros de los virus, no solamente está la mononucleosis, sino que está un virus de Epstein-Barr. El Epstein-Barr está comprobado, puede producir afectación de la médula.
El citomegalovirus es otro virus que también puede afectar la médula. Infecciones bacterianas, inclusive de hongos. Yo me acuerdo hace muchos años que nos llamaron a un hospital pediátrico general porque sospechaban un niño con leucemia. Y efectivamente tenía ganglios, hacía fiebre y tenía las 3 series: defensa, hemoglobina y plaquetas bajas. Entonces, al hacer el estudio de la médula, ¡oh, sorpresa! Era una micosis, era un hongo que con afectación del cuerpo. Entonces, esas cosas hay que hacerlo diferenciales. Infecciones. Hay enfermedades que pueden afectar la médula, que son benignas. Por ejemplo, una que se llama aplasia medular. Es una enfermedad benigna que ataca la médula, en la cual la médula funciona disminuida, o sea, por eso se llama aplasia. Hipofunción medular. Entonces la aplasia medular se puede confundir mucho con una leucemia y la única manera de hacer el diagnóstico pues es por el medio del estudio de la médula espinal, hacer el mielograma. Pueden haber otro tipo de enfermedades, ¿ya? Enfermedades raras, por ejemplo, que son de infiltración, que afectan la médula y la pueden hacer trabajar mal. Entonces, en resumida cuenta, hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y entre las no infecciosas tenemos enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, los niños con leucemias a veces vienen con fiebre, dolores de las articulaciones y dolores de las extremidades. ¿A qué eso lo hace uno llevar a pensar? Artritis reumatoidea juvenil. Entonces eso también puede hacer confundir entre las enfermedades que son autoinmunes, lupus. El lupus también, cuando afecta a la médula, puede producir fiebre, dolor y afectación de la médula. Entonces son muchas las enfermedades que pueden afectar la médula, ¿ya? Lo importante es que se acuda oportunamente a su médico para poder hacer una buena investigación. Sobre los ganglios, vuelvo y repito, afortunadamente en niños, el 70% de los ganglios son infecciosos, pero hay un 20-30% que pueden ser de origen no infeccioso, neoplásico, o sea, con origen a nivel de un cáncer. Y a veces las características, la localización y sobre todo los síntomas asociados. No es que solamente el ganglio, sino que es falta de apetito, decaimiento, dolor, malestar general, a veces el hígado grande, el vaso grande. Entonces eso ya lleva a pensar que eso no tiene un aspecto infeccioso, sino más bien parece ser una afectación sistémica. Entonces ahí pues inmediatamente pues hacer los exámenes pertinentes para poder hacer un diagnóstico. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿El tiempo de tratamiento con quimioterapia va a depender del tipo de leucemia y de la edad del niño también? No, usualmente no, ¿ya? El tiempo de tratamiento es estándar. Ya se ha comprobado que cuando usted da mantenimiento, típicamente debe dar un mantenimiento. Antes habían protocolos en cual efectivamente había mantenimientos de 2 años y medio para los que eran de bajo riesgo. Y habían mantenimientos más cortos para los que eran de alto riesgo que llamábamos. Pero en la actualidad ese concepto está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no solamente se ve el mantenimiento, sino se ve el resto del mismo, el resto del tratamiento. Entonces, los mantenimientos usualmente ahora son estándares, ¿ya? Para los dos tipos para los tipos de leucemia, si son de alto o de bajo riesgo, ¿ya? Lo que sí diferencia es, vuelvo y repito, las LMA, las leucemias mieloides agudas. En la actualidad, pues ha visto que si uno les da tratamientos de 1 año, pero intensos, puede lograr una buena remisión, inclusive la curación de estos pacientes. Entonces, como siempre digo, son leucemias, las linfoblásticas agudas y las mieloides, pero en su biología, en su pronóstico y sobre todo el tratamiento, ahí sí hay diferencia.
Las leucemias mieloide agudas, eso sí, el tratamiento en la actualidad son un poco más cortos. No sobrepasan el año, ¿ya? Y lo que es porque son tratamientos cortos, pero bien intensos. En cambio, en la leucemia leucemia linfoblástica aguda son más prolongadas, ¿ya? Esa sería la diferencia. Pero si vamos a hablar de leucemia linfoblástica aguda de alto o bajo grado, el tiempo no es no tiene gran diferencia, ¿ya? Lo que sí es el tipo de drogas que se utiliza y la dosis, eso sí. El tipo de droga y dosis, eso sí varía. Porque los de alto riesgo, pues, se usan otro tipo de drogas porque son de alto riesgo y a otras dosis que diferencian del otro niño. En la actualidad, pues, la premisa es curar más con menos toxicidad, ¿ya? Esa es la premisa de la idea del tratamiento actual de las leucemias. Curar más con la menos toxicidad y complicaciones posibles. Perfecto, doctor Ramírez. Ya estamos casi terminando. Tenemos ya dos últimas preguntas, doctor. Ya, no hay problema. Bueno, recordemos que estamos siendo retransmitidos a través de Facebook en nuestra página Pausa por una buena causa, de donde viene la siguiente pregunta. Me gustaría que nos hablara algo del linfoma no Hodgkin. Ya, Doctor, ¿qué puede hablar de esta? ya. Los linfomas no Hodgkin, como nosotros decimos los padres, son como primos hermanos de las leucemias. Los linfomas, en cambio, nacen de las células ganglionares, a diferencia de la leucemia que nace a nivel de la médula. Y de la médula puede invadir el resto de órganos, cerebro, pulmón, ganglios, vaso y hígado. En cambio, los linfomas nacen a nivel de los ganglios. Y dependiendo del tipo de linfoma, de ahí puede invadir la médula de manera secundaria, ¿ya? Los linfomas son unos cánceres especiales en su biología, cuya sobrevida en la actualidad supera los 80%, ¿ya? En la actualidad, con la quimioterapia y con la inmunoterapia, se han logrado alcances increíbles en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. Hay dos linfomas, básicamente, tres en pediatría, porque en adultos son varios, ¿ya? Pero en pediatría están definidos tres, bien claro. El linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, o lo que se llamaba antiguamente enfermedad de Hodgkin, y el linfoma anaplásico. De estos, el más frecuente es el linfoma no Hodgkin. En segundo lugar, el linfoma Hodgkin, aunque en los últimos años hemos visto un repunte y aumento de la incidencia del linfoma Hodgkin, incluso en niños pequeños, porque antes el linfoma Hodgkin era casi exclusivo de niños mayores, preadolescentes, pero ahora no. Ahora estamos viendo niños de 5, 7, 8 años con linfoma Hodgkin, ¿ya? Y hay el linfoma anaplásico que es menos frecuente, ¿ya? Estos linfomas, pues, con el advenimiento de la nueva, y sobre todo, con algo que sí tenemos en nuestro medio, afortunadamente, el PET scan, que se habrán oído. El PET scan vino a revolucionar el pronóstico y la estadificación. Porque antes uno podía hacer una tomografía, pero a veces teníamos que un ganglio y no sabíamos si ese ganglio podía ser inflamatorio o no inflamatorio, tumoral o no tumoral. Pero con el PET scan, ahora sí podemos decir que esos ganglios pueden ser inflamatorios o realmente tener una enfermedad ahí adentro. Eso sí quiero ser bien claro, el PET no es un diagnóstico. El diagnóstico te lo da el patólogo. Lo que pasa es que el PET ayuda a buscar la enfermedad donde está escondida, inclusive ayuda a ver la enfermedad mejor, de manera más precisa que una tomografía, porque es un estudio que combina las dos cosas, es biológico y radiológico, ¿ya?
bueno, pero eso ha venido a revolucionar, especialmente ese tipo, porque nos ha permitido estadificar mejor a los pacientes, controlarlo mejor, porque ahora con el PET usted puede darle tratamiento a un linfoma y ver cómo va evolucionando su paciente. Volviendo a lo anterior que de la pregunta, pues hay dos tipos, los más frecuentes, ¿ya? Y eso sí les digo, la sobrevida de los linfomas son excelentes, son del 80%. Cuando son enfermedades de estadio 1, el porcentaje llega a más del 90% de curación. Incluso los estadios más avanzados, estadio 4, con la quimioterapia moderna y con la inmunoterapia, pues eso es, el porcentaje de sobrevida ha aumentado casi un 70%, porque antes de la inmunoterapia, pues no había mucho que ofrecer a esos estadios avanzados y las recaídas eran frecuentes. Otra cosa que también ha ayudado bastante es el conocimiento molecular de los linfomas. Ahora se están desarrollando anticuerpos ya monoclonales contra esos linfomas. En fin, un linfoma no Hodgkin se asemeja mucho a una leucemia, porque son agresivos, son progresivos. En cambio, los no Hodgkin es una enfermedad más lenta. Si tú ves un paciente con linfoma que tiene una historia clínica de 3, 4 meses con decaimiento, fiebre, escalofrío y ganglios, pero tiene así 3, 4 meses, nosotros decimos probablemente, lo más probable es que sea una enfermedad, un linfoma de Hodgkin. Pero los no Hodgkin son más agresivos. Su comportamiento se parece mucho a una leucemia, ¿ya? Y esos, pues, son más infiltrativos y son más peligrosos porque pueden dar complicaciones serias desde un principio. Entonces, esa es más o menos la diferencia de los linfomas. Los linfomas son otro mundo muy interesante que, al menos en pediatría, ha tenido muy buena historia, buen éxito. Miren que el protocolo básico para los linfomas no Hodgkin no ha cambiado desde 1996. ¿Por qué? Porque las respuestas son excelentes y a pesar de que han habido otros protocolos, no lo han podido cambiar. La respuesta sigue siendo muy buena, la sobrevida sigue siendo muy buena, entonces, ¿para qué cambiar algo que sí te está funcionando? Lo que sí es que se lo ha mejorado porque a ese protocolo pues se le ha añadido la inmunoterapia, ¿ya? Entonces eso prácticamente, eso sería, no sé, otra charla porque es un mundo muy bonito, diferente en su biología molecular, diferente en su genética y sobre todo en la respuesta que puede presentar. Es más, los linfomas, si son los tipos Burkitt, usted le puede dar un tratamiento corto, 6, 8 meses y hasta ahí nomás. Cuando son linfoblásticos, ahí sí, esos se parecen bastante a la leucemia y se tratan como leucemia. Pero hasta esos linfoblásticos que hace 20, 30 años no tenían un buen pronóstico, ahora el pronóstico ha cambiado totalmente con los nuevos tratamientos. Son más o menos en cuanto a los linfomas. Perfecto, doctor Juan Ramírez. Bueno, estamos ya casi terminando esta gran charla. Solo para recordarles algunos puntos importantes. Son muy optimistas las palabras que ha dado el doctor Juan Ramírez. Tenemos que hay un 80% de posibilidades de pacientes con leucemia que puedan superar la leucemia. También sabemos que los tratamientos hoy en día han mejorado mucho gracias a la ayuda de la tecnología. Y bueno, entre otras cosas, tenemos una última pregunta, doctor, de una de los participantes en la charla que dice: buenas noches, doctor Ramírez. Angie Pilay le saluda. Buenas noches, doctor Ramírez. Quisiera saber si de pronto un paciente que fue diagnosticado con tumor puede también recaer en leucemia, doctor. Sí, eso es lo que nosotros decimos son leucemias secundarias. Eso se ve bastante en pacientes adultos. A veces se ven pacientes adultos que son tratados por cáncer de mama o son tratados por cáncer de ovario y con el tiempo, por efecto de la quimioterapia, ellos hacen lo que se llaman displasias medulares y las displasias pueden quedarse como tales o evolucionar a una leucemia secundaria.
Entonces eso siempre hay que tener en cuenta. Como nosotros decimos, a veces la quimio es como una llave que cierra unas puertas, pero también pueden abrir otras. Y no te las pueden abrir en ese momento, sino después de muchos años. Eso se ha visto que son las leucemias secundarias. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace muchos años de un niño que tenía tumor cerebral. Le hicimos el tratamiento, le hicimos la resección y estaba muy bien el niño, operado, había recibido su radioterapia, había recibido su quimio. Y un día, pues, oh sorpresa, pues la mamá dijo que el niño tenía fiebre, ya tenía 3, 4 días. Lo examinamos y como siempre dijimos, lleve por emergencia y hágale un examen de sangre. Le estoy diciendo que eso fue como casi al año de controles. Entonces lo llevamos, le hicimos examen de sangre y, oh sorpresa, habían blastos en sangre periférica. Le hicimos el estudio de la médula y efectivamente tenía una leucemia. Y eso sí está descrito en la literatura mundial. Lo que nosotros decimos las leucemias secundarias. Secundarias a cánceres anteriores. No es lo común. Al menos en niños, el porcentaje no pasa más allá de un 10, 15%. En adultos es diferente. Tienen un poco de mayor incidencia, especialmente en países como en Europa, ¿ya? Donde hay una alta incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama, de ovario, de próstata, etcétera, etcétera, y que esos pacientes después, los pacientes adultos, cuando se les hace seguimiento, pues desarrollan algún tipo de leucemia, ¿ya? Eso está comprobado por la literatura mundial. Por eso es importante hacerse los chequeos y los controles. Y como siempre les digo a los papás, porque a veces los papás entran dudas y a veces tienen la idea de que van a estar recibiendo tratamiento de por vida. Como yo les digo a los padres, no es el tratamiento de por vida, porque de lo que le estoy dando a tu hijo no son caramelos, no son dulces. Eso tiene que parar un momento. Es como cuando yo tengo una infección en la garganta y te doy antibióticos, no te voy a dar antibióticos durante 6 meses. No te doy, curo la infección y hasta ahí nomás. Porque si te doy muchos antibióticos, ¿qué te puede dar? Gastritis, diarrea, te puede dar colitis. Aquí hay antibióticos que te pueden bajar la defensa. Entonces, así mismo la quimio cumple su tratamiento y se deja. Lo que pasa es que a veces hay, desafortunadamente, lo que se llama susceptibilidad genética. Y eso ya es innato de cada individuo. Cada persona es un mundo y un individuo aparte. Y usted no sabe cómo va a responder a las enfermedades y a los tratamientos. Inclusive en la actualidad se ha descubierto que la forma del individuo de reaccionar a las infecciones, eso depende mucho de la genética propia de cada individuo. Por eso habrán niños que a veces la madre dice, este niño solo vive enfermo y estos otros no viven enfermos, son niños sanos. Ya también esa parte de la susceptibilidad genética de cada individuo. Asimismo, pues a veces, desafortunadamente, hay susceptibilidad genética a hacer cáncer. Pero sí viene lo importante, hacer el seguimiento. De que pueden haber leucemia después de un tratamiento por tumor maligno, sí. Esos son los cánceres secundarios o leucemias secundarias que nosotros llamamos. Usualmente esos pacientes, la gran mayoría, hacen mutaciones o tienen mutaciones escondidas. ¿Ya? Afortunadamente, con la tecnología que se las tiene, ya se las puede detectar con tiempo y estar pendiente. Incluso en la actualidad, esos pacientes, pues, apenas usted controla la leucemia, son candidatos indiscutibles para un trasplante medular, porque van a ser muy difíciles de tratar de curarlos solo con quimioterapia. Perfecto, doctor Juan Ramírez. Nos hemos extendido un poco de la hora que usted nos había solicitado y realmente ha sido muy enriquecedora su charla, sus palabras, como lo dije hace un momento, muy alentadoras, que nos dan mucho optimismo en este gran espacio. Solo para renombrar nuevamente varias de las palabras que había mencionado, que las señales de alerta de la leucemia pueden ser la fiebre más de una semana, la anemia, estar pálido, el sangrado de la nariz, boca,
moretones, y es importante, como decía el doctor Juan Ramírez, hacer esos exámenes para que nos muestren si hay alguna sospecha y, como no, el examen de la médula como punto principal. Doctor Juan Ramírez, ¿algunas palabras para finalizar? ¿Algunas recomendaciones que nos pueda ayudar? Sí, vuelvo y repito, el cáncer en niños desgraciadamente no se puede prevenir, pero sí diagnosticar a tiempo. La diferencia entre la curación y la sobrevida de los pacientes es hacer diagnóstico precoz. Hacer diagnóstico precoz de la enfermedad. Las leucemias, si bien es cierto, son enfermedades terribles, pero también pueden ser curables, siempre y cuando se haga el diagnóstico oportuno y se inicie el tratamiento de manera oportuna. En Solca, como institución, hacemos esfuerzos, ¿ya? Y estamos haciendo esfuerzos para ponernos a la cabeza de las grandes instituciones que se dedican al tratamiento de cáncer, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Quizás no lleguemos a esos niveles, pero sí hacer las cosas como se deben hacer. Y esa es nuestra idea y ese es nuestro esfuerzo de como institución. Lo estamos poco a poco logrando. Cada día incorporamos tecnología de biología molecular, de genética, de primera generación. Y eso nos permitirá hacer un tratamiento oportuno y eficaz. Y sobre todo, esta es una lucha de todos, médicos, sociedad, gobiernos, gobierno central, gobierno seccional, ONG, empresa privada. Todos unidos con un solo objetivo: luchar contra el cáncer, no solo leucemia, sino contra el cáncer en general en los niños. Mañana, 15 de septiembre, es el día de la concientización del cáncer en niños. Listón amarillo. Eso sería bueno que tengamos todos presentes, que pensemos en los niños. Todos podemos colaborar. Si no económicamente, por lo menos siendo catalizadores de mensaje, llevando el mensaje de esperanza, de optimismo contra esta enfermedad catastrófica. Todos juntos podemos hacer la diferencia, ¿ya? Doctor, antes de despedirme de usted, hay una pregunta que se me quedó hace un momento, es muy corta. Usted nos hablaba de una aplicación hace un momento, Sí. una aplicación que... ¿Nos puede dar el nombre, por favor, de la aplicación para que los padres puedan también acceder a ella e informarse a través de esta aplicación? Ya la voy a buscar. Ya. Se llama MedPal-CNN. Así, MedPal-CNN en mayúscula. Es una aplicación, déjenme mostrársela ahí, así, ¿ya? Yo la tengo en mi celular. Ahí tiene todo, por ejemplo, información, cómo usted debe actuar ante las medidas de emergencia, y usted lo puede llevar. Es sencilla, fácil, práctica y de gran utilidad para los familiares, especialmente para los familiares, ¿ya? Por ejemplo, allí tiene el icono, es este icono donde dice MedPal, ¿ya? Tranquilamente usted lo puede conseguir. No tiene que hacer suscripción, no es abierta al público, ¿ya? Y por ejemplo, tiene las guías clínicas, por ejemplo, aquí tiene las guías clínicas, ¿ya? Problemas respiratorios, digestivos, dolor, boca, etcétera, etcétera, lo que puede hacer usted por su paciente. Y cada guía tiene, por ejemplo, aquí, qué hacer en caso de que presenten tos, fiebre, etcétera, etcétera. Es muy sencilla, está hecha para que todos la puedan hacer, es muy útil. La gran mayoría de nuestros familiares, padres, nuestros servicios la tienen, y eso les ha servido bastante, muchísimo, para esa situación, ¿ya? Por ejemplo, aquí en TOS tenemos, por ejemplo, así, información general y con viñetas muy sencillas que tienen ahí
puede ser audible y siempre con pequeñas palabras directas, precisas y concisas sobre ello. Es una gran herramienta desarrollada, muy interesante. Yo personalmente siempre la recomiendo a mis pacientes y está al alcance de todo el mundo y es muy útil, ¿ya? Y la pueden utilizar tranquilamente todos. Medpal-CNN, ¿ya? Perfecto, doctor. Hemos estado conversando hoy día con el doctor Juan Ramírez. Ha sido un gran honor, doctor. Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho. Nos ha mantenido al tanto de lo que significa la leucemia, de sus tipos de leucemia, de los tratamientos de la leucemia y, cómo no, a darnos esas palabras de aliento y de compromiso. Como usted lo mencionó hace un momento, este es el compromiso de todos, no solo de los médicos, sino de la comunidad, de los gobiernos, de las ONGs y los demás agentes internacionales que se sumen a esta lucha contra el cáncer. Mañana también es un día muy importante, el día de la concientización del cáncer en los niños, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, doctor, de antemano, de parte de Pausa por una Buena Causa, esta organización social que también se suma a esta gran lucha y a replicar estas voces y, como se dice, también a arrimar un poco más el hombro para sacar adelante este proyecto y nuevamente esta lucha que se está realizando a través de la comunidad social, ¿no? Tenemos también una página web, no se olviden de seguirnos en Pausa por una Buena Causa, nuestra página web que también sirve como un agente de información, un agente de concientización, principalmente en el tema de la donación de plaquetas, y también estamos presentes en Facebook e Instagram como Pausa por una Buena Causa. Doctor Juan Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos su tiempo, y esperamos tenerlo nuevamente en ese tema que ya nos prometió, el tema de los linfomas. Esperamos tenerlo nuevamente, doctor. Perdón el atrevimiento por comprometerlo, pero no hay problema. Muy enriquecedor las palabras que usted nos ha dicho y nos gustaría tenerlo nuevamente con este importante tema como son los linfomas. Ya. Encantado. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Ramírez. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado nuevamente y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos a las órdenes y contamos con su participación en las futuras charlas que vamos a tener. Vamos a tocar también un tema muy importante el día miércoles sobre el trasplante de médula y bueno, están cordialmente invitados. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Bendiciones.